Bienvenidos a De Debate. Bueno, nuestro diálogo de hoy parte de una conversación que yo creo que refleja una inquietud bastante palpable, ¿no? Sobre cómo van las cosas últimamente. Se mencionaban experiencias, bueno, del día a día, desde un metro de Madrid que va a reventar y sofocante hasta esa sensación de suciedad en las calles o, no sé, la crispación que parece dominar el discurso público. Sí, observaciones que yo creo que muchos compartimos, ¿eh? Esa sensación de que, bueno, ciertos servicios básicos parece que van a peor o de que el ambiente político es irrespirable, francamente. Y a partir de justo esas observaciones, pues queremos explorar una tensión central que subyace a mucho de ese malestar, ¿no? A ver, ¿hasta qué punto el auge de ciertos discursos políticos, pensemos por ejemplo en la extrema derecha como Vox, es una consecuencia directa de la manipulación deliberada de buscar, digamos, chivos expiatorios fáciles para problemas que son mucho más complejos? O se debe, y yo creo que aquí está la clave, fundamentalmente a un fracaso de las fuerzas políticas tradicionales. Y ojo, señalo especialmente a la izquierda, que se supone que debería representar a la mayoría social, ¿no? Un fracaso en conectar con las preocupaciones reales de la gente y sobre todo en ofrecer soluciones que de verdad sean efectivas. Es la pregunta clave, yo creo. Desde mi perspectiva, voy a defender que el éxito de estas corrientes de extrema derecha se nutre, y en gran medida, de la desinformación calculada y de la explotación del miedo, y que esto desvía la atención de las verdaderas causas del malestar. Y yo por mi lado, pues argumentaré que ese éxito, lamentablemente, surge de un vacío evidente, un espacio que la izquierda, que forma parte del sistema, digámoslo así, ha sido incapaz de llenar. ¿Por qué? Pues porque ha perdido el pulso de la calle y de los problemas que de verdad importan a la gente corriente. Bueno, empezando por mi posición, sostengo firmemente que el crecimiento de fuerzas como Vox no es casual ni mucho menos espontáneo. Se alimenta y activamente de la difusión de lo que popularmente llamamos bulos, ya sabes, noticias falsas o medias verdades, y sobre todo de la creación, yo diría que intencionada, de una atmósfera de inseguridad. Y aquí está la clave de su estrategia, creo yo. Señalan sistemáticamente a colectivos vulnerables, muy a menudo a inmigrantes, como los culpables de problemas que tienen raíces mucho más profundas y complejas. Es una cortina de humo perfecta, ¿no?, para desviar la atención de los verdaderos problemas sistémicos. Y hablo de la desigualdad económica galopante, impulsada por el poder sin freno de grandes corporaciones, de entidades financieras. Pensemos en la banca o las eléctricas con sus beneficios récord y de fondos de inversión gigantes como BlackRock. Entidades que gestionan billones y que tienen una influencia enorme en sectores clave como la vivienda o la energía, pero a las que estos discursos jamás señalarán. Los datos objetivos, por ejemplo, los índices de criminalidad en España, que son comparativamente bajos a nivel europeo y en Madrid en particular, pues contradicen frontalmente esta narrativa del miedo. Además, no podemos ser ingenuas. Detrás de estos discursos hay intereses muy concretos y lobbies poderosos. Se habla del lobby sionista, de grupos ultracatólicos, de conexiones internacionales con estrategas como Steve Bannon. Y quiero recalcar algo importante. La izquierda sí aborda los problemas reales, la dificultad de acceso a la vivienda, la defensa de la sanidad pública, la precariedad laboral, la emergencia climática, y además ha conseguido avances concretos. Ahí están las subidas del salario mínimo interprofesional, el SMI, o la revalorización de las pensiones conforme al IPC. El problema es que estos logros son sistemáticamente minimizados, opacados o directamente atacados por estas mismas fuerzas, y claro, por sus altavoces mediáticos. Bueno, mi planteamiento es diferente. Aunque pueda compartir parte del diagnóstico sobre los actores económicos, yo argumento que Vox y otros discursos similares ganan terreno porque, nos guste o no, y aunque sea de forma tramposa, como digo, hablan de temas que preocupan de verdad a mucha gente. Temas que la izquierda establecida, esa que participa en las instituciones y que acepta las reglas del juego actual, pues ha descuidado o, peor aún, ha gestionado de forma nefasta. Me refiero a la percepción de inseguridad en determinados barrios, que existe, aunque las estadísticas globales digan otra cosa, esa percepción está ahí. Hablo de problemas reales de convivencia, que los hay. Hablo del deterioro palpable de servicios públicos esenciales para la clase trabajadora.
El ejemplo del metro de Madrid es sangrante, con esas aglomeraciones inhumanas, trenes que se retrasan constantemente, vagones sin aire acondicionado en pleno verano mientras pagamos tarifas que no paran de subir. Y sobre todo hablo de la dificultad creciente, angustiosa, para llegar a fin de mes, con la cesta de la compra por las nubes, la factura de la luz impagable o los seguros disparados. Eso lo vive la gente cada día. ¿Y qué hace mientras tanto la izquierda que gobierna o aspira a hacerlo? Pues parece haberse vuelto parte del sistema que antes criticaba. Se enreda en debates parlamentarios, en disputas internas, en lo que mucha gente percibe como memeces que no tienen nada que ver con su vida cotidiana. Las peleas por la renovación del Consejo del Poder Judicial, ese órgano de gobierno de los jueces que lleva años bloqueado, o casos judiciales específicos que copan titulares pero que, no llenan la nevera. Y lo que es más grave, y esto es una crítica de fondo, a veces adopta medidas directamente contrarias a los intereses de la clase trabajadora. El ejemplo más claro y doloroso para mí es el aumento de la edad de jubilación pactado por un gobierno que se autoproclamaba progresista. Eso no es una memecé, eso es un golpe directo a los trabajadores. Por eso, aunque Vox utilice la manipulación y lo que yo llamo charlotadas, ocupa un espacio. Lo ocupa porque otros no están abordando esas preocupaciones reales con la seriedad y la contundencia necesarias, dejando un vacío enorme que ellos, muy hábilmente, explotan. A ver, vayamos al primer punto de fricción claro. La inseguridad. ¿Es una realidad objetiva y grave o es una percepción inflada artificialmente? Yo insisto y creo que es fundamental basarse en evidencias, en los datos. España, y Madrid en particular, tienen índices de criminalidad bajos si nos comparamos con países de nuestro entorno. Yo misma vivo en un barrio obrero de Madrid, La Élipa, desde hace casi 20 años, un barrio con una mezcla social diversa, y te aseguro que jamás he tenido un problema serio de inseguridad. Lo que sí veo es una presencia policial muy alta, a veces incluso me parece excesiva, sinceramente. Mi acusación es directa. Vox y otros altavoces de la derecha inflan este problema de forma desproporcionada, mezclando anécdotas con bulos con un objetivo puramente electoral. Creo que nuestro deber, como analistas y como ciudadanas responsables, es aferrarnos a los datos contrastados que deberían ser sagrados en un debate serio. La realidad tangible es que la inseguridad, aunque exista, como en cualquier gran ciudad, no es el principal problema estructural de España hoy, por mucho que algunos se empeñen en repetirlo una y otra vez. Entiendo tu punto y la importancia de los datos globales, de verdad, pero déjame ofrecerte otra perspectiva. La sensación de inseguridad, aunque sea subjetiva, es una fuerza política muy potente y muy real. No podemos despreciarla simplemente porque las estadísticas generales no reflejen un estado de alarma. ¿Cuántos delitos menores, esos que generan mucho malestar cotidiano, como los tirones de bolso o el pequeño trapicheo en ciertas plazas, no llegan a denunciarse si, por ejemplo, no te han robado la documentación? Esos no figuran en las estadísticas oficiales, pero crean un ambiente, un run-run, un miedo difuso. Ya, pero ¿hasta qué punto ese run-run es espontáneo o inducido? Bueno, yo sí creo que existe una percepción extendida, y no necesariamente infundada en todos los casos, de cierto deterioro en la convivencia o de aumento de la pequeña delincuencia en algunos barrios. Hay gente que te cuenta que ya no baja al parque por la noche con la misma tranquilidad. Lo que ha pasado en Barcelona en los últimos años con la sensación de inseguridad nocturna es un ejemplo que muchos barceloneses de toda ideología comentan. Y lo que me parece profundamente injusto, y además un error estratégico garrafal, es despachar cualquier preocupación sobre estos temas tachando automáticamente a quien la expresa de racista o fascista. Hay muchísima gente de izquierdas, gente trabajadora que vive en esos barrios que constata estos problemas y se siente insegura o molesta. Ignorar su percepción, minimizarla o ridiculizarla llamándola inducida es regalarle ese espacio a la derecha, así de claro. De acuerdo, la percepción es un factor, no lo niego, pero ¿no crees que esa percepción se dispara precisamente cuando la agenda política y mediática se centra en ella, en lugar de en otros problemas quizá más acuciantes? Y esto me lleva al segundo punto. ¿La agenda de la izquierda está realmente desconectada o es que sus prioridades son, digamos, opacadas? Yo defiendo que la izquierda, cuando es fiel a sus principios, sí aborda temas que son absolutamente cruciales para la vida de la mayoría. El acceso a la vivienda es posiblemente el mayor problema social que tenemos, especialmente para los jóvenes. La defensa de la sanidad pública frente a un deterioro que parece programado y una privatización que avanza sigilosamente.
La lucha contra una desigualdad económica que no para de crecer, la precariedad laboral endémica y un tema que es existencial para todos, como la crisis climática, que la extrema derecha directamente niega o ridiculiza. Y no es solo hablar, insisto en que se han conseguido mejoras tangibles, cuantificables. Las subidas del salario mínimo, la revalorización de las pensiones vinculada al IPC, la reforma laboral, que, con sus limitaciones sí, pero ha mejorado la contratación indefinida. Son hechos. Lo que ocurre es que el foco mediático, a menudo controlado por intereses que no son precisamente progresistas, pues prefiere amplificar las polémicas estériles, las disputas internas que tú mencionabas, o directamente atacar esos avances. Y no perdamos de vista quién sirve realmente Vox y esa derecha populista. Sirven a los intereses de una élite económica. Jamás van a tocar los privilegios de los de arriba. Al contrario, su programa es revertir cualquier avance social y, por supuesto, reducir impuestos a los más ricos. Es un argumento interesante, sí, aunque yo lo enfocaría de manera distinta. Que la izquierda hable de vivienda o sanidad es obvio, faltaría más. La cuestión es si lo hace con la credibilidad y la eficacia suficientes como para que la gente perciba que realmente son su prioridad y que tienen soluciones viables. Y ahí es donde creo que falla estrepitosamente. La izquierda que gobierna o ha gobernado recientemente se pierde, como decía antes, en lo que la gente de la calle ve como líos internos, batallas por el poder, la politización de la justicia, que a la mayoría de la gente, seamos sinceros, le importa bastante poco quién manda en el CGPJ mientras no le suban el alquiler. Todo eso crea una sensación de distancia, de que los políticos viven en una burbuja ajena a los problemas reales y urgentes, cómo pagar las facturas a fin de mes, la calidad del autobús que te lleva al trabajo, la cita con el especialista que tarda meses. Y vuelvo a lo que me parece más grave. No es solo que no solucionen problemas estructurales, es que a veces toman decisiones que perjudican directamente a su supuesta base social. El retraso de la edad de jubilación es el ejemplo paradigmático, lo vuelvo a decir. ¿Cómo puedes pedirle a un trabajador que confíe en ti si le estás diciendo que tendrá que trabajar más años para una pensión incierta? Por eso reitero mi punto. Vox, aunque sea a base de simplificaciones, de bulos y de tocar las fibras más sensibles como la seguridad, una inmigración que perciben como descontrolada, conecta con ese hartazgo, con esa frustración popular que la izquierda sistémica parece incapaz de canalizar. ¿Por qué? Porque en el fondo se ha vuelto demasiado complaciente con el propio sistema. Y eso nos conecta directamente con el tercer punto crucial. ¿Dónde ponemos el foco del problema? ¿En el inmigrante que llega buscando una vida mejor, como machaconamente hace la extrema derecha, o en las estructuras del sistema económico que generan esa desigualdad y esa precariedad que al final alimentan el malestar? Yo subrayo constantemente cómo se utiliza al inmigrante como el perfecto chivo expiatorio. Es una táctica vieja como el mundo, pero terriblemente efectiva. Desviar la rabia y la frustración hacia el eslabón más débil, hacia el diferente, hacia el que viene de fuera, escapando de la miseria, una miseria, por cierto, a menudo causada por el expolio de ese mismo sistema, en lugar de señalar a los verdaderos responsables de la situación. Claro. Hablo de la élite económica. La banca, la que se rescata con dinero público, pero que sigue acumulando beneficios obscenos. Las grandes empresas energéticas que se forran a costa de nuestra factura. Esos fondos de inversión como BlackRock, que cada vez controlan más partes de nuestra economía y nuestras vidas. Se fomenta el odio al vecino para que no miremos hacia arriba. Incluso vemos cómo intereses económicos muy específicos pueden estar detrás de posturas políticas aparentemente ideológicas. Se ha comentado mucho la férrea defensa del Estado de Israel por parte de figuras como la presidenta madrileña, Ayuso, y sus posibles vínculos con negocios relacionados con tecnología o seguridad de ese país. Es fundamental desmontar esta farsa, señalar quién se beneficia realmente de que miremos al inmigrante y no al consejo de administración de una gran empresa. Ahí coincido plenamente contigo en el diagnóstico de fondo. El problema estructural es el sistema capitalista y el poder inmenso, casi absoluto, de las élites económicas y financieras. De esa burguesía, llamémosla así, que manda de verdad, gobierne quien gobierne. Ellos no necesitan presentarse a las elecciones porque controlan los resortes clave de la economía y los medios. Sin embargo, y aquí viene mi crítica fundamental a la izquierda actual, es precisamente que ha renunciado a ser verdaderamente antisistema. Ha abandonado cualquier veleidad revolucionaria, si es que alguna vez la tuvo en las últimas décadas, que lo dudo. Se ha convertido en la práctica en una gestora más o menos amable de ese mismo sistema que tú criticas.
Esta izquierda que yo llamo sistémica, la que aspira a tocar poder institucional, no confronta realmente a los poderosos. ¿Alguien cree seriamente que el actual presidente del gobierno o su ministra de Trabajo van a poner en vereda a Ana Botín, la presidenta del Santander, o a los directivos de BlackRock? Seamos serios. No lo han hecho ni lo harán, más allá de alguna declaración altisonante para la galería. Por eso no generan ilusión transformadora, por eso no ofrecen soluciones de raíz a los problemas que hemos mencionado. Se limitan a administrar las migajas del sistema, a aplicar parches, a subir un poco el SMI por aquí mientras por otro lado te retrasan la jubilación o mantienen intactas las partes más dañinas de la reforma laboral del PP anterior o leyes como la ley Mordaza que restringen la protesta social. No se atreven, o no quieren, tocar el núcleo duro del poder económico y financiero. Y esa falta de valentía, esa renuncia a un cambio real es lo que genera desafecto y abre la puerta de par en par a opciones populistas, que aunque falsas, al menos simulan ofrecer una ruptura. Bueno, para concluir, desde mi posición, quiero reafirmar la importancia crítica, fundamental diría yo, de identificar, denunciar y combatir la manipulación informativa, los bulos interesados y el peligroso señalamiento de falsos culpables. Son estrategias políticas deliberadas, no son errores ni casualidades, ¿eh? Están diseñadas para erosionar la convivencia democrática, para fomentar el odio entre iguales y, fundamentalmente, para desviar la atención de los verdaderos problemas estructurales. La obscena concentración de poder económico en pocas manos y la desigualdad rampante que este sistema genera. No podemos permitir que el debate público siga secuestrado por chivos expiatorios mientras los auténticos responsables de la precariedad y el malestar social continúan acumulando poder y riqueza sin rendir cuentas. Por mi parte, y sin negar la existencia de esa manipulación que mencionas, que existe, insisto en que la responsabilidad principal recae en las fuerzas políticas que se supone deberían ofrecer una alternativa creíble. Más allá de criticar los discursos populistas, que es necesario pero no suficiente, es absolutamente crucial que las fuerzas políticas establecidas, y muy en particular la izquierda que dice representar a las clases populares, reconecten de forma urgente y sincera con las preocupaciones tangibles y cotidianas de la ciudadanía. Hablo del empleo digno y estable, de la vivienda asequible como un derecho real, no como un lujo, de unos servicios públicos, sanidad, educación, transporte de calidad y bien financiados, del coste de la vida que ahoga a tantas familias. Para ello deben ofrecer soluciones valientes, creíbles y sí, transformadoras, abandonando la complacencia con el sistema actual y la mera gestión de las migajas. Si no lo hacen, si no recuperan esa credibilidad perdida, pues seguirán dejando un enorme vacío que otros, con intenciones mucho más oscuras, no dudarán en llenar. Es evidente que estamos ante un fenómeno complejo, ¿no? Muy multifactorial. La conversación que ha inspirado este diálogo nos deja con preguntas difíciles sobre la mesa. Por ejemplo, ¿por qué segmentos importantes de la población, incluyendo a veces a la propia clase trabajadora, acaban depositando su voto en opciones políticas que, objetivamente, si uno lo mira fríamente, parecen ir en contra de sus propios intereses materiales y sociales? Hemos visto ejemplos recientes y dolorosos, como el caso de Milei en Argentina, ¿no? Exacto. ¿Cuánto pesa en esa decisión la pura desesperación? El hartazgo acumulado durante años con las alternativas políticas existentes que les han fallado una y otra vez. ¿Y cuánto es atribuible directamente a la eficacia de la manipulación mediática, a la difusión de bulos y a la creación de enemigos imaginarios? Probablemente la respuesta no sea sencilla y combine ambos factores en proporciones variables según el contexto. No hay una respuesta única. El análisis de estas dos perspectivas, la que enfatiza más la manipulación externa y la que señala las carencias internas de la izquierda, pues nos muestra que no hay explicaciones simples. Ambas dimensiones, extraídas de esa reflexión inicial sobre el malestar cotidiano, invitan a seguir profundizando, creo yo. Efectivamente, no se trata de declarar una única explicación como vencedora, sino de entender la interacción compleja entre el discurso populista, las condiciones materiales de vida de la gente y la capacidad, o la incapacidad, me temo, de las fuerzas políticas tradicionales para ofrecer un horizonte de esperanza y soluciones reales. Es una reflexión que sin duda debe continuar.